Listo, mi hermano. Muy bien, hermanos. Eh, Primeramente quiero dar gracias a Dios por su misericordia, por su bondad infinita. Eh, Hoy vamos a estar continuando con la lección pasada, respetando nuestra conciencia. El día de hoy vamos a estar abordando la segunda parte que tiene que ver con lo que comemos. Entonces, vamos a estar meditando acerca de este tema que lamentablemente ha, ha abordado, ha llegado a las iglesias de Cristo también. Es un problema pues que ha ocasionado daño a las conciencias de algunos cristianos. Y es importante pues que analicemos este tema para poder nosotros ser libres de el peso de la conciencia por una mala interpretación bíblica. El texto base que estamos utilizando está ahí en Mateo 12, del 34 al 35. En la Reina Valera encontramos esta hermosa palabra, aunque es un poco contundente, es hermosa porque refleja lo que cada individuo es como persona, lo que tiene dentro en su interior. Sin embargo, son palabras fuertes que podemos leer. Dice, generación de víboras, ¿cómo puedes hablar a lo bueno siendo malos? Que la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Este pasaje es hermoso porque nos muestra la realidad y aunque es una expresión bastante dura porque el Señor está hablando acá con contundencia, nosotros hermanos podemos apreciar que nuestra identidad, si somos buenos, bueno, de nuestro interior vamos a sacar cosas buenas. Y nos advierte al mismo tiempo de estar atentos de las personas malas, de los hombres malos. Solamente hay dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Y debemos de estar atentos a ello. Entonces, bueno, en la lección pasada estuvimos desarrollando el tema acerca del cabello y el uso del velo y ahí vamos a estar abarcando lo que comemos. Quedaría pendiente un tercer estudio acerca de la diferencia de los días. Entonces, fíjense, en Romanos 14, del 1 al 5, la nueva versión internacional, una versión actual, dice, reciban al débil, al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga firme o caiga es asunto de su propio Señor y se mantendrá firme porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quienes consideran igual todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Entonces, fíjense, este texto está en Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Allí en el 14 encontramos esta importante información. Aquí se habla de dos tipos de personas, dos tipos de creyentes, los que son débiles en la fe y los que son fuertes. Entonces, unos se identifican como los que tienen cierta libertad y su conciencia le permite comer de todo. Esos son los fuertes según este pasaje, pero los débiles se abstienen y dice que solo comen verduras, se abstienen de ciertas cosas. Entonces, hay una contundencia acá en este pasaje porque hay una diferencia y nosotros, según este texto, no debemos de menospreciar a los hermanos por sus condiciones. Entonces,
no podemos estar condenándonos y haciendo juicio porque ya Dios ha hecho un trabajo en cada uno de nosotros. Entonces, este es un tema que ha generado controversia y no es nuevo. Esto ha sido un problema desde tiempos muy antiguos, desde el primer siglo de la era cristiana. Porque fíjense, estas palabras están escritas en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y se hace una fuerte advertencia acá con respecto a los dos tipos de creyentes que había, los débiles y los fuertes. Sin embargo, antes, antes de que naciera o se estableciera la iglesia allí en Roma, ya los judíos venían arrastrando una postura bastante radical con respecto a sus raíces y sus creencias. Allí en Hechos 15 vemos que ellos tuvieron pues que convocar una asamblea extraordinaria de carácter sumamente importante para poder tocar un asunto doctrinal. Dice allí en el 15 del 1 al 5, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, y a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces vemos acá, mis hermanos, que ellos ya traían una forma de creencia que estaba vinculada con la ley de Moisés y ellos no querían aceptar a los hermanos que venían con otro tipo de nacionalidad, a los gentiles, y ellos querían introducir sus prácticas por delante y querían hacer de ellos partícipes de sus creencias y de sus costumbres. Entonces ellos querían que los gentiles se circuncidaran y empezaran a observar la ley. Entonces, vemos que este problema es desde mucho tiempo atrás. Hoy en día todavía se mantiene una controversia con respecto a esto. Pero es importante que recordemos lo que decía el apóstol a la iglesia en Roma, años después, tiempo después que se establece, él le hace una recordatoria. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Entonces vemos aquí que según el texto en Hechos 15, ya ellos tenían, según el versículo 2, ¿verdad? Ya ellos tenían una postura y Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, dice este pasaje. Entonces se tuvo que convocar esta reunión para tratar este asunto muy importante. Ahora bien, ¿de dónde sacaban ellos ese celo? Bueno, los judaizantes querían imponer la ley de Moisés sobre los cristianos, sobre los nuevos creyentes, que muchos de ellos eran extranjeros, gente que no tenía nada que ver con la ley. Entonces, allí en el capítulo 11 de Levíticos encontramos parte de la ley de Moisés y allí se menciona una lista de los animales puros e impuros según la ley. Entonces leemos desde el verso 1 en adelante, dice, el Señor le ordenó a Moisés y a Aarón que les dieran a los israelitas de todas, que le dijeran a los israelitas, de todas las bestias que hay en la tierra firme, estos son los animales que ustedes podrán comer. Los rumiantes que tienen pezuña partida en dos,
Hay, sin embargo, rumiantes que no tienen la pezuña partida. De esos animales no podrán comer lo siguiente: el camello, porque es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Este animal será impuro para ustedes. El conejo, porque es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Este animal será impuro para ustedes. La liebre, porque es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Este será impuro para ustedes. El cerdo, porque tiene la pezuña partida en dos, pero no es rumiante. Este animal será impuro para ustedes. No comerán la carne ni tocarán el cadáver de estos animales. Ustedes los considerarán animales impuros. De los animales que hay en las aguas, es decir, en los mares y en los ríos, ustedes podrán comer los que tengan aletas y escamas. En cambio, considerarán inmundo a todos los animales de los mares y de los ríos que no tengan aletas ni escamas, sean reptiles u otros animales acuáticos. No comerán su carne y rechazarán su cadáver, porque ustedes los considerarán animales inmundos. Todo animal acuático que no tenga aletas ni escamas será para ustedes un animal inmundo. Las siguientes aves, ustedes las rechazarán y no las comerán, porque las considerarán animales inmundos. El águila, el quebrantahuesos, el águila marina, toda clase de milanos y gavilanes, toda clase de cuervos, el avestruz, la lechuza, toda clase de gaviota, el búho, el abetoro, el cisne, la lechuza nocturna, el pelícano, el buitre, la cigüeña y toda clase de garzas, la bulilla y el murciélago. A todo insecto alado que camina en cuatro patas, lo considerarán ustedes un animal inmundo. Hay, sin embargo, algunos insectos alados que caminan en cuatro patas y que ustedes podrán comer, los que además de sus patas tienen zancas para saltar, y también toda clase de langostas, grillos y saltamontes. Pero los demás insectos alados que caminan en cuatro patas, ustedes los considerarán animales inmundos. Ustedes quedarán impuros por lo siguiente: todo lo, todo lo que toque el cadáver de esos animales quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que recoja alguno de estos cadáveres deberá lavarse la ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Considerarán impuro todo animal que no tenga la pezuña partida ni sea rumiante. Cualquiera que lo toque quedará impuro. De los animales de cuatro patas, tendrán por impuro a todo el que se apoya sobre sus patas. Cualquiera que toque su cadáver quedará impuro hasta el anochecer. Y todo el que recoja deberá lavarse la ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Y estos animales ustedes los considerarán impuros. Entre los animales que se arrastran, ustedes considerarán impuros a la comadreja, al ratón, a toda clase de lagartos, a la salamanqueja, a la iguana, al camaleón y a la salamandra. Estos son los animales que ustedes considerarán impuros entre los que se arrastran. Todo el que toque el cadáver de estos animales quedará impuro hasta el anochecer. Cuando el cadáver de algún animal impuro toque algún objeto de madera, o ropa, o piel, o un saco, o cualquier utensilio de uso cotidiano, tal objeto quedará impuro, deberá lavarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Entonces volverá a ser puro. Si el cadáver de alguno de estos animales cae dentro de una vasija de barro, todo lo que la vasija contenga quedará impuro y habrá que romperla. Todo alimento sobre el que caiga agua de dicha vasija quedará impuro. Lo mismo sucederá con todo líquido que se haya en esa vasija. Cualquier cosa sobre la que caiga parte de esos cadáveres quedará impuro. Habrá que destruir los hornos y los fogones con los que haya entrado en contacto. Los cadáveres son impuros y así deberán considerarlos. Solo las fuentes o las cisternas que recojan agua permanecerán puras. Cualquier otra cosa que toque el cadáver quedará impura. Si alguno de estos cadáveres cae sobre la semilla destinada a la siembra, la semilla permanecerá pura. Pero si la semilla se remoja en agua, al caer sobre ella, deberá considerarla impura. Si muere algún animal de los que está permitido comer, quien toque su carne
de ese cadáver se lavará la ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Quien lo recoja se lavará la ropa y quedará impuro hasta el anochecer. No comerán ustedes ninguno de los animales que se arrastran porque son inmundos. No comerán ningún animal que se arrastre sobre su vientre o que se apoye sobre sus patas o que tenga más de 4 patas. En resumen, no comerán ustedes ningún animal que se arrastre porque es inmundo. Es decir, no se contaminen por causa de su inmundicia, pues son animales inmundos. Yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos porque yo soy santo. No se hagan inmundos por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor, que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de los animales y de las aves y de todo ser que se mueve dentro de las aguas o que se arrastra por el suelo, para que así puedan distinguir entre lo puro y lo impuro y entre lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Fíjense bien, este texto que es bastante pesado porque tiene mucha información y pesa a la lectura es un poco pesada porque contiene una información que impacta nuestra mente, ya que, bueno, según nuestras culturas, según nuestras costumbres, según cada país, aquí hay una lista de animales que hoy en día se consumen. Sin embargo, en la gastronomía y en los distintos países hay formas, culturas y muy variadas las decisiones en cuanto a la comida. Por ejemplo, lo que para nosotros puede llegar a ser desagradable, en otro país no lo es. Por ejemplo, yo me impacté mucho cuando vi este video. Esta niña que ustedes ven allí, la estaban entrevistando y decía que llevaba 3 días comiendo chapulines con cafecito. Entonces yo no sabía lo que era chapulines. Esto es en México y cuando investigué acerca del chapulín, el chapulín es un grillo y allá en México lo consumen. Cuando yo vi la imagen me pareció desagradable porque nosotros acá en Venezuela no estamos acostumbrados a comer insectos como parte de nuestra dieta. Sin embargo, allá es algo normal, es algo que se vende como cualquier alimento normal. Y esta niña tenían 3 días comiendo grillos con café. Es de allí de donde sale la figura del Chapulín Colorado, interpretada por Chespirito. Entonces, yo no lo sabía, pero debo de respetar a mis hermanos mexicanos que sí lo consumen para no violar la conciencia de ellos. Para mí no es agradable porque no lo consumimos acá en Venezuela, no estoy acostumbrado. Lo mismo pasa con nuestros hermanos en otro lugar, allá en Perú, en Ecuador. Allá también se consume este animalito, el cuy andino, que cualquiera que lo ve puede pensar que es una rata, pero no lo es. Y es un alimento que es un manjar gastronómico allá en el Perú. Nosotros acá en Venezuela no lo consumimos porque no forma parte de nuestra dieta. Entonces nosotros debemos de respetar a nuestros hermanos en Perú, porque ellos sí lo comen y de paso es un platillo que es emblema, es símbolo para ellos allá. Entonces, hermano, este tema de la comida es muy interesante porque ya Dios habló acerca de esto y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para comprender lo que la Biblia dice. Entonces, otros malinterpretan los textos bíblicos. Por ejemplo, hay sectas religiosas que impiden comer ciertos alimentos basándose en Levítico capítulo 11, pero nosotros sabemos que eso forma parte de la ley del antiguo pacto. Ahora bien, en Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ¿en qué consiste tomar la cruz y seguir a Jesús? ¿Negarse en qué? ¿En comer carne? Pues no lo dice. Cristo nunca dio tal prohibición. En Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos
que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, hoy en día, muchos persisten en mantener esta postura arraigada en sus conciencias, basándose en el texto que leímos según Levítico 11. Los judíos querían obligar a los gentiles a mantener esa línea, ese pacto que Dios hizo con ellos. Pero los gentiles no eran completamente ajenos a los pactos que Dios había hecho con ese pueblo. Entonces se generan los conflictos. Allí en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, del 1 al 5, hay una advertencia que el apóstol Pablo le dice a Timoteo para que esté atento, porque vendría la apostasía. Dice en el verso 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora bien, aquí está hablando claramente acerca de un punto importante. La apostasía se iba a manifestar por medio de doctrinas demoníacas. La hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia sin frutos, iban a afincarse en prácticas como el celibato. Dice el verso 3, iban a prohibir el casamiento y también iban a mandar a abstenerse de alimentos que Dios creó para que por medio de las acciones de gracia participasen de ella los creyentes, es decir, los cristianos y los que han conocido la verdad, es decir, a Jesucristo. Y se resalta en el verso 4 porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Entonces, usted, pensando en este texto, puede llegar a la conclusión de que hoy en día hay movimientos religiosos que mantienen esa postura. Por ejemplo, yo conozco, porque estuve un tiempo, hace muchos años, estuve en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es una denominación sectaria que practica parte de la ley y ellos enseñan esta práctica. Ahora bien, la Iglesia Católica no enseña la parte de abstenerse de los alimentos, pero sí enseña otra cosa, que es el celibato. La Iglesia Católica Romana sostiene que este pasaje bíblico no aplica para ellos, ¿verdad? Porque ellos se basan en que consideran el matrimonio como un sacramento sagrado, pero es innegable que ellos mantienen una doctrina que es la doctrina del celibato y se la imponen o se la exigen a los sacerdotes, a los monjes y a las monjas. Es una práctica obligatoria porque creen que el celibato es más santo que el matrimonio. Entonces, si algún amigo católico, cuando vea este video, se sienta quizás impactado o impresionado por lo que se está hablando acá, pues no se está diciendo ninguna mentira. No se está diciendo ninguna mentira. En el Concilio de Trento, allí eh, eh, se abordó este tema y dice claramente en este concilio, se llegó a la conclusión de que cualquiera que diga que el estado marital ha de ser preferido en lugar del estado de la virginidad o el celibato, y que no es mejor y es más bendito quedarse en la virginidad o el celibato que ser unido en matrimonio, que sea maldito.
Esta fue la conclusión en la que se llegó allí. ¿Dónde podemos corroborar eso? Bueno, allí se abordó en este concilio. Y el tema del celibato sacerdotal en su sesión número 14 y específicamente en el canon sobre el sacramento del matrimonio, está allí en el canon número 10 de esta sección. Entonces, allí está la historia, ahí está la realidad, ahí está la realidad. No se puede negar, ahí está la realidad. Entonces, dice claramente que vendría la apostasía, pero, pero nosotros seguimos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña por medio del Espíritu Santo que los ancianos y los diáconos tienen que ser hombres casados, según 1 Timoteo 3, 2, 5 al 2. Que los diáconos tienen que ser hombres con esposa, igualmente los ancianos. Y algunos de los apóstoles también eran casados. Allí en 1 Corintios 9:5 encontramos una evidencia. La Biblia explica claramente que el matrimonio es diseñado por Dios y por eso es bueno. Cuando usted lee la Biblia en Génesis 1, 27 y 28, en el capítulo 2 del 21 al 25, Mateo 19 de 5 y 6 y Efesios 5 del 21 al 25, podemos encontrar esta conclusión. El matrimonio lo diseñó Dios y el hombre no puede introducir esta enseñanza de que no debería de casarse. El apóstol Pablo, claro, dijo en una oportunidad, vuelve fuera el hombre y no tocar a la mujer y quedarse como yo, pero si alguno no tiene el don de continencia, que se case, dice el apóstol. ¿Por qué el apóstol afirmaba esto? Porque el apóstol Pablo era un maestro, predicador, evangelista, apóstol, que pastoreaba, enseñaba y guiaba a un pueblo y viajaba mucho. Y no hay nada, pues, más duro para un hombre casado y con familia que despedirse de su familia para ir a hacer la obra misionera y despegarse por un largo periodo de tiempo de su familia. Cuando uno que ya es casado y tiene esposa, compañera y tiene hijos, tiene familia, no hay nada más fuerte para uno que desprenderse de la familia para viajar y mantenerse fuera por largos periodos de tiempo. Y esa es la razón por qué el apóstol Pablo decía eso. Entonces, hermanos, es importante. Cristo nunca dio esas contradicciones. Ahí en Juan 21, fíjense, Jesús en ningún momento enseñó de que habían que dejar de comer o de que era prohibido comer carne, como muchos afirman hoy en día. Juan 21 encontramos un texto bíblico bastante interesante. Dice allí, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Didimo, Natanael, de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no estaban de tierra, sino como a 200 pozos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar.
Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esta hermosa ilustración nos muestra a nosotros que nuestro Señor Jesús comía pescado, comía carne. Él no era vegetariano como algunos quieren afirmar hoy en día. Un pez encima de ella y pan, según el verso 9. Y Jesús le dice a ellos, coman. En el 12 Jesús le dice, vengan y coman. Es decir, que Jesús no estaba promoviendo aquí una dieta vegetariana. Él estaba comiendo pez, estaba cocinando un pez para comer pez, es decir, carne. Entonces, fíjense, ese es un problema que hoy en día muchos quieren ser más estrictos que nuestro Señor. Jesús nunca dio tal prohibición. Entonces, otro problema es que también algunos querían eh, impulsar una doctrina de, de los sacrificados a los ídolos. Algunos prohibían que se comieran los sacrificados a los ídolos. En 1 Corintios 8 encontramos allí el pasaje. Fíjense cómo dice la palabra. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, pues, aunque hayan algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque hay algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Este texto nos enseña que cuando uno ya tiene conocimiento, tiene que tener cuidado de no caer en el envanecimiento, porque muchos a veces cuando dedican largas horas al estudio,
llegan a creer que saben algo, pero la palabra nos dice aquí, en el verso 2, que uno no sabe nada, como debería saberlo, porque aún no se han revelado todas las cosas. Dios no ha dado todavía su manifestación gloriosa, y como decía el apóstol Pablo, que todavía no somos conocidos como debemos de ser conocidos. Es decir, que viene una transformación gloriosa y muchas cosas que no conocemos hoy y que no están reveladas en la palabra, están resguardadas o reservadas para aquel gran día cuando venga el Señor y seamos transformados de un cuerpo corruptible a uno incorruptible. Entonces tenemos estas luchas porque estamos en un cuerpo de carne y hueso que tiene deseos, tiene apetitos, tiene esas ganas de saciar esos deseos que se manifiestan en nuestro ser. Y en el pasado muchos eran arrastrados a tomar malas decisiones porque había mucha idolatría. Si lo entiende, podemos llegar a una conclusión bastante fácil, porque dice acá la palabra que un ídolo nada es. Y si había algo que había sido sacrificado a los ídolos, aunque se mandó en Hechos 15, recuerda el concilio, se mandó a mantenerse lejos de eso. Eh, Sin embargo, en este pasaje encontramos que en el fondo esa comida o eso que se está dedicado a un ídolo, eso no es nada, porque un ídolo nada es delante de nuestro Dios. Es decir, que esa fe que tiene la gente en su idolatría es algo tonto. Y que si un cristiano fuerte, por ejemplo, ve allí una oportunidad para saciar el hambre, no habría ningún problema si se toma y se consume, porque la fe de él y la fortaleza, digamos, el conocimiento que tiene, se lo pudiese permitir. Pero hay reglas. Dice acá también que hay que pensar en los hermanos débiles y no podemos violar su conciencia. Y eso aplica de muchas otras maneras. Nosotros tenemos que tener cuidado, mis hermanos, de no hacer pecar a nuestros hermanos con nuestra conducta y con nuestras malas decisiones. Aunque usted crea que puede hacerlo, antes de tomar esa decisión, usted tiene que considerar a los que le están rodeando y usted no puede violar la conciencia de los hermanos, porque puede incluso usted ser tropiezo y hacer de que un hermano que es débil o recién convertido o que viene arrastrando una lucha por los ídolos o por cualquier cosa, en este caso era por los ídolos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero el pasaje está bastante claro. Nosotros tenemos que cuidar nuestra conciencia y la conciencia de nuestros hermanos. Entonces, es importante que vayamos comprendiendo. Hay una práctica también, que es la práctica del ascetismo. Esto es un concepto que poco se habla de esto, no se conoce mucho porque no es algo muy mencionado, pero el ascetismo es la doctrina filosófica que busca, por lo general, purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o la abstinencia al conjunto de procedimientos y conductas de doctrina moral que se basa en la oposición sistemática del cumplimiento de las necesidades de diversa índole, que dependerá en mayor o menor medida del grado o orientación del que se trata. En muchas tradiciones religiosas o espirituales, la ascética es un modo de acceso místico. La mayor de los sistemas ascéticos desprecian o minimizan las necesidades filosóficas del individuo por considerarlas de orden inferior. Entonces, en Occidente, las primeras doctrinas ascéticas surgieron en la antigua Grecia con la práctica del entrenamiento o ejercicio físico militar, pero también con el ejercicio de la virtud. Entonces, esta es una conducta que muchos individuos decidían optar para crecer espiritualmente
hombres y mujeres viviendo en monasterios o conventos, viviendo lejos en el desierto o alejados de cualquier pueblo, se rehusaban a comer cualquier clase de carne o cualquier comida, cocida o cruda, y se han practicado toda forma de abuso del cuerpo. Esto es un abuso, porque el cuerpo debe de cuidarse y debe de mantenerse por medio de la hidratación y la alimentación. Pero esta práctica lleva a la gente a errar, porque incluso se rehúsan a bañarse, abrazando ideas completamente equivocadas, como pensar que un cuerpo limpio significa tener el alma sucia. También el rehusarse al dormir, al descansar. Muchos decidían dormir parado, comer sal, no tomar ningún líquido, incluso ayunar 40 días. Sí, me escuchó bien. Largos periodos de ayuno. Y eso no se puede hacer. No se puede hacer. Ya en lecciones anteriores se habló acerca del ayuno y es importante que si usted no escuchó esta lección, usted pueda acudir a esa lección que nuestro hermano Marvin Soto hace días pasados nos habló acerca de esta hermosa lección. Entonces, fíjense, todo con el objetivo de alcanzar un estado superior de conciencia, espiritual, espiritualidad o para acercarse a la divinidad. Entonces, recordemos lo que dice la palabra de Dios, Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, mientras estamos en el reino de Dios, nosotros no estamos pensando en glotonerías ni en comelones, porque nosotros sabemos que debe de haber un equilibrio. Nosotros como cristianos no estamos enfocados en hacer eventos apoteósicos donde abunda la comida, porque el apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos en Corinto, en su primera epístola, él rechaza esta práctica. Los hermanos estaban completamente desviados de la doctrina de nuestro Señor. Ellos hacían de la cena del Señor un banquete, una comelona, incluso hasta se embriagaban, dice el pasaje. Entonces, cuando él escribe a los hermanos en Roma, mucho tiempo después del concilio en Jerusalén, él les recuerda que si iban a recibir al débil en la fe, que los recibieran, pero no para estar en contiendas, ni discutiendo como ya había sucedido en el pasado, porque en el reino de Dios hay paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, 1 Corintios 6:19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habiten ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo. Nosotros tenemos que mantener un equilibrio. Este pasaje es mal interpretado porque muchos utilizan este pasaje para referirse a que usted no puede comer animales impuros y te sacan Levítico capítulo 11, como hacen los adventistas del séptimo día. Pero no, el apóstol Pablo, cuando habla acerca de esto, habla acerca de el abuso y la inmoralidad sexual. Nosotros tenemos que mantener un equilibrio. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo es prestado y es temporal en la carne, es temporal. Y mientras estamos en el cuerpo debemos cuidarlo, dándole bueno descanso, buen sustento, buena hidratación, manteniendo una dieta saludable, manteniendo hábitos saludables, dándole descanso al cuerpo. Pero este pasaje es mal interpretado. Ahora bien, nosotros tenemos que también saber responder, porque hay personas que van a hacer un fuerte rechazo a esta enseñanza.
basándose en el antiguo pacto. Pero nosotros podemos argumentar bíblicamente. La palabra dice que todo lo que Dios es bueno y nada es para ser desechado. Antes de los judíos, antes de que viniera la ley, Dios ya lo había dicho. Ahí en el capítulo 1, desde el verso 11 al 13, dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según el género, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Todo lo que Dios creó fue bueno. Y ahí en el 9, en el verso 2 al 4, después de crear al hombre y darle mandamientos, dice allí en el verso 2: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados, dice acá. Todo lo que se mueve y vive le será para mantenimiento, dijo el Señor. Así como las legumbres y las plantas verdes, se los he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y es por esa razón, mis hermanos, que en el concilio de Jerusalén, allí, en la reunión que hicieron para tocar el tema de la doctrina, donde los judíos querían imponer su posición y su costumbre. Ellos al final querían ser de sangre, de ahogado, de sangre de los sacrificados a los ídolos. Y aquí vemos una de esas razones. Pero la carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Es decir, que el hombre no puede comer nada crudo, ni puede comer la sangre de los animales, porque es allí la vida de los animales. Entonces, un animal cuando se estrangula y no se sacrifica, la sangre permanece en él, y un animal así no se puede consumir. La ley, aquí este pasaje en Génesis 9, dice claramente que los animales iban a tenerle miedo al hombre, pero Dios iba a entregarlos en su mano. Y todo lo que se moviera, todo, dice el verso 3, todo lo que se mueve y vive será para mantenimiento. Hay algunas versiones que dice que será para alimento. Y también dice, así como las legumbres y las plantas verdes, se los he dado todo, dice el Señor. Entonces, fue después que vino la ley, pero antes de la ley había esa libertad que hoy en día por medio de Jesucristo también tenemos. Entonces, mis hermanos, ya para concluir, es importante que entendamos esto. El hombre comería cualquier criatura si tuviese suficiente hambre. Había esa libertad. Entonces, fíjense, cada vez que comemos, deberíamos reflexionar sobre el origen de lo que consumimos. A veces hay gente que decimos nosotros aquí en Venezuela es mañosa, eh, refiriéndonos a que son místicos o ponen trabas o son muy meticulosos para consumir algo. El apóstol Pablo decía: de lo que te pongan en la mesa, come para no violar la conciencia del que te está ofreciendo. Pero si alguien te decía, mira, eso es sacrificado, no lo comas por la conciencia de aquel que te lo dijo. Entonces nosotros tenemos que mantener, digamos, una madurez lo suficientemente fuerte para no preguntar qué
está en el plato. Nosotros tenemos que considerar el sacrificio y el trabajo que hay detrás de ese plato que te están poniendo en la mesa. Si te invitan a comer, usted sencillamente debería tener la madurez suficiente para dar gracias, para agradecer sinceramente por ello, porque hay personas que no tienen esa misma oportunidad, así como la niña que tenía 3 días comiendo grillos con café. Hay gente que está pasando hambre en este momento. Entonces, la única forma que un cristiano no debe de comer lo que le pongan en la mesa es que vea que es un alimento que esté crudo y que tenga sangre. Allí no debería de consumir, porque hay un mandamiento bastante específico que él no debería de hacer. Entonces, hermanos, ya para concluir, cada vez que nosotros comemos deberíamos de reflexionar sobre el origen de lo que consumimos, agradecer sinceramente por ello y asegurarnos de que los más desfavorecidos también tengan acceso a los alimentos. ¿Por qué? Porque es una práctica del cristiano la benevolencia. Hay hermanos que no tienen para comer y mientras algunos están discutiendo si se puede comer o no un pez que tenga o no tenga escamas, hay hermanos que desearían comer lo que sea porque están pasando hambre. Entonces ahí está un texto para reflexionar, Efesios 4:18 y Primera de Juan 3:18. Los reglamentos de la ley de Moisés con respecto a los alimentos fueron clavados en la cruz según Colosenses 2:14. Por la palabra de Dios y por la oración, la comida y el alimento que usted va a consumir ya es santificado. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, la palabra de Dios nos lo enseña, pero hay un texto bastante poderoso. En 1 Corintios 7:14, nosotros cuando leemos ese texto nos dice que el marido incrédulo por la mujer creyente es santificado. Entonces indica que el cónyuge no creyente se vuelve santificado o apartado gracias que es creyente, bien sea el hombre o la mujer. Entonces nosotros, según este texto, podemos entender que Dios también destina los alimentos para ser santificados por medio de la oración y su intervención. Eso es ser maduro, hermano. Cuando usted alcanza una madurez, usted sabe que es así. Entonces, el cristiano maduro debe aprender a respetar su propia conciencia y la de los demás. Debe de evitar pleitos acerca de estas cosas y estas cuestiones, porque está en el reino de Dios, que es la iglesia. Y dentro de la iglesia se tiene y se procura de vivir en paz, porque es para eso que fuimos llamados, para vivir en paz y en libertad. Con nuestro ejemplo, dejaremos una fuerte enseñanza y nunca le diremos a nuestro hermano fatuo, ya que dice nuestro Señor que aquel que diga a su hermano fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que mis hermanos, es importante que meditemos acerca de esto. Damos gracias a Dios que nosotros, los hermanos cristianos, que somos miembros de la familia de Dios, no tenemos tal costumbre. Sin embargo, es importante meditar en estas lecciones porque hay mucha gente que está perdida y está practicando el error, que están desviados de la sana doctrina de nuestro Dios y sobre todo que no le han conocido para experimentar la verdadera libertad en Jesucristo. Así que bueno, mis hermanos, esta es la lección de esta noche. Quiero darle gracias por su atención, esperando pues que esta herramienta bíblica sea de mucha utilidad y de edificación para cada uno de nosotros, tanto a nivel personal como para poder ayudar a otros que no conocen la verdad. Gracias por su atención y que Dios me los bendiga.